Profe Jeremy X. Generación Z tiene menos sexo que otras generaciones. Te creo. ¿Saben ustedes que cuando uno se casa, cuando uno está casado, tiene más sexo que nunca? Y esto no solamente porque yo lo pueda comprobar en mi vida, sino porque estudios científicos lo avalan. Porque uno cuando está solo... Bueno, a ver, vamos a aclarar. Estar casado o estar conviviendo con alguien, sí, por supuesto. Pero la gente eso que no, yo soy lobo solitario, qué sé yo. Sí, también puede estar el número de varias amigas, cosas así, pero es más complicado. O sea, es más complicado porque en cambio cuando uno está casado, cuando se te da la gana y ya está. ¿Entendés? Obviamente si tu esposa también sabe cómo funciona el mundo y que no es que, ay no, y que... cosas así. No. Si tu esposa es medianamente respetable, va a tener mucho más sexo. No te preocupes. Pero bueno, sigamos. César, nuestro amigo acaba de hacer un match en Tinder. Así que el día siguiente sale con la chica, se enrolla y tiene el traca-traca. Y después la chica de noche va a una fiesta, se enrolla con un chico y una chica al mismo tiempo y vuelve a lo mismo. Y así suena más a anécdota que otra cosa, ¿eh? Él es la chica. Buah, ¿te imaginas? Supuestamente la generación Z. Gorda, hacemos el amor, culiamos. Pero la verdad es que es todo lo contrario. No, en nuestro caso es más bien como... que somos la generación... A ver, no quiero dar muchos detalles, ni los voy a dar nunca, pero estamos siempre como de acuerdo y los dos más o menos sabemos, ¿viste? Cuándo y qué sé yo. Entonces los dos como que... O sea, no es que hay como discusiones o pedidos o súplicas o... No, nada de eso, o sea, ¿viste? Como... ¿Y por qué lo digo así? Porque te venden siempre el matrimonio como que, ay, el hombre suplicando por sexo, ¿viste? O el hombre que está fuera de casa y la mujer está desesperada, entonces va y se acuesta con otro. Para nada. O sea, si los dos están de acuerdo y saben bien cómo va la cosa, el traca-traca, como decís vos, pasa seguido y pasa con todo. Y además, algo que también decía, ¿no? Cuando uno está con gente que no hay tanta confianza, ¿no? Como en el mundo, refiero a una mina que consiste en un boliche, ¿qué tantas cosas puedes hacer con esa mina? Bueno, depende qué tan loca y qué tan permisiva sea la mina, pero usualmente es muy tradicional, ¿viste? Si es una que recién conoces. Hoy en día andas a ver las minas, pero en cambio en el matrimonio como que permite más cosas también porque hay más confianza. Y además algo que a mí me chocaría, o sea, me choca mucho es no poder hacerlo estando limpio. ¿A qué me refiero? Que si vos saliste de joda, saliste a bailar, está todo chivado, está alcoholizado, con olor a culo básicamente. Y eso quita cualquier tipo de romance que pueda llegar a existir en el planeta. Porque a mí me encanta. Me baño y pum, al toque, ¿está bien? Entonces estás los dos ultra limpios y me encanta eso. Obviamente bueno, no les quiero contar más detalles, pero después, si se portan bien después otro día. Profe, hablando de su vida. La típica, bueno, sigamos. Que menos delicioso ¿Cómo que cada vez menos? Hoy me toné amiga. No. tiene por diferencia, mucho menos que todas las generaciones anteriores. Y no solo eso, sino que, al parecer, perdemos la virginidad más tarde. Y no solo en Gringolandia y países europeos, sino que en Latinoamérica y en España se ha encontrado lo mismo. Esto ha provocado que nuestra población sea más joven, los jóvenes estén más deprimidos y ansiosos que nunca, y en definitiva, a que cada vez la soledad vaya creciendo más y más. ¿Será que como generación ya no tenemos habilidades sociales o ya no nos interesa el traca-traca quizá? ¿Será esto culpa de la tecnología y de la modernidad? Me leí un montón de papers y artículos para intentar dar una respuesta con esto y puede que la respuesta no le guste a ninguno. Y puede que hasta Miren, yo voy a especular. Las mujeres son más selectivas, los hombres son más cagones, los estándares son más altos, obviamente, por lo que las mujeres son más selectivas. Entonces, ese es el tema. Antes era más complicado también porque se casaban, ¿viste? También había sexo fuera del matrimonio antes, pero antes era más... Se casaban más jóvenes, entonces ya estaban asegurados de por vida. Generaciones venideras tengan aún menos actividad que la nuestra. Quédate hasta el final para saber la respuesta. Video auspiciado por los Patreons. Sitio hubo 1.600 millones de matches. Pero la realidad no es tan así. Según los datos de Tinder, en un año hubo 1.600 millones de matches, pero solo acababan en emparejamientos virtuales 26 millones. Es decir... No te creo ni mierda, chan. Demasiado inflados los números de Tinder, obviamente lo van a inflar para su favor. Pero... interacciones significativas por mensaje que hablen y no un simple like. Además un match es como, ok, viste, vamos a charlar a ver qué pasa, viste, es como decir te acepto en Facebook para decir hay cierto atractivo. Es decir, que la efectividad es del 1.62% y de ahí a quedar en un... El reloj humano se sincroniza con el de su pareja según la ciencia, créanme. Puede ser un poquito, viste, pero tampoco o sea, los hombres tendemos a tener más deseo más pronto. Pero una mujer, cuando tiene deseo, una mujer no se lo aguanta. O sea, es como... En una cafetería hay un trecho. Y para que la cita acabe en un revolcón o pareja, ya hay otro trecho aún más grande. Y las mujeres no solamente cuando ovulan, por cierto. A veces cuando menstruan inclusive también les da mucho deseo. Y por esto mismo hay decenas y decenas de artículos que afirman que la generación Z, a pesar de estas creencias, no está teniendo delicioso. Y estos artículos no se fundamentan en la nada, sino que hay múltiples datos que corroboran esto. Y prepárense, gente, porque acá se viene una metralleta de datos. Porque si perteneces a la generación Z, quizás te sorprenda que tus padres tenían más actividad sexual que tú y tus abuelos también. De nada por esa imagen mental. De nada. Después me agradeces. Según muchos datos de Estados Unidos, la inactividad sexual aumenta. Si no decía la frase de nada por esa imagen, ni siquiera pensaba en eso. Pero como dijo eso, empecé a pensar. Contra los hombres estadounidenses, de tal manera que aproximadamente 1 de cada 3 hombres de 18
18 a 24 años declaró no haber tenido actividad sexual en el último año. Otro estudio fundamental reveló que la generación Z de entre 20 a 24 años era más propenso a decir que no había tenido parejas sexuales a comparación de los millennials y la Gen X. También pasa esto, que también antes se casaban tan jóvenes que no se le tenían que ingeniar mucho, está bien, hacer malabares y salir, vestirse, aprender esto, aprender aquello, tener plata, tener un Ferrari, no. O tener muchas habilidades sociales. Antes era como, ya está, soy buen tipo, laburo, ya está, sos el partido ideal para cualquier mujer de todo tu pueblo, está bien, y ya estaba. Hoy en día tienes que hacer malabares porque estás compitiendo en un mercado mucho más grande, más exigente. En este estudio, el 15% afirmó ser sexualmente inactivo en comparación solo con el 6% de la generación X a la misma. ¿Saben cuál es una buena comparación? Es el fútbol. Antes, un futbolista que era un tipo que salía a laburar en la mina o salía a laburar en los muelles, se iba a correr un rato y si podía correr, ya está. Puede ser superestrella de todo un país. Hoy en día tiene que ser un super mega atleta de la puta madre. O lo mismo que el ejército. Antes los ejércitos eran, vamos a las levas, sabe disparar, listo, vaya a matar. Hoy en día no, todos los ejércitos tienen que ser profesionales porque las armas son más complejas, los drones, que si los tanques, que si todo. Misma edad. Declaró no haber tenido nada de traca-traca en el año 2. Voy en récord, no la pongo hace 17 años. Y esa es otra, los hombres la ponen más tarde, o sea que las mujeres, porque los hombres no pueden elegir, o sea, es más complicado. Una mujer dice, ya está, quiero ponerla, listo, se entrega y listo. Y te empezás a dar cuenta cuando una mujer ya quiere tener sexo, ¿no? Porque en la secundaria, o sea, mis compañeras era como que se empezaban a vestir más zorra, ¿viste? Empezaban a hacerse, ¿viste? Se ríen de las tonteras y te das cuenta, ¿no? Cuando o te miran con mirada de cógeme. Empiezan a clavar miradita de puta y ya te entras a dar cuenta que, bueno, por ahí va la cosa. Entonces, ellas pueden elegir y por ahí a los 14, 15 pasa, ¿viste? Y encima son más tontas y por eso quedan embarazadas a esa edad. ¿Y con quién lo hacen? Bueno, con el pibe que tiene, ¿cuánto? 17, 18, ¿viste? Cosas así. Por eso mismo, o sea, los hombres lo tienden a poner más tarde, salvo que sean de los más guapos de la clase o que sean muy mujeriegos, que ya tengan alguna novia, ¿viste? Pero, ¿cuántos de sus compañeros tenían novia? ¿Cuánto? Si eran 15 vagos, uno nomás o dos. 2000, pero en el 2018, uno de cada tres, el resto te inventaba, ¿no? Que tenía novia en otro colegio. Un 30%. O que se estaba chamullando una minita y que sí, que se la puso. Mentira. 9% decía que no había nada de acción. También una encuesta encontró que la generación Z reporta tener menor delicioso que las personas entre 30 a 40 años. También en otro estudio, en el 2007, un 31% de las mujeres y un 38% de los hombres reportaron haber tenido sexo casual en el último mes. Y en 2017, 10 años después, solo el 22% de las mujeres y el 24% de los hombres reportaron haberlo tenido. Las mujeres cuarentonas pasa lo mismo. También las que están divorciadas, esas la viven poniendo. O sea, se vuelven mucho más estándares más bajos y no dan tanta vuelta. Más directas, ¿sí? Por así decir. Se vuelven al equivalente a un hombre, una cosa así. En cambio, lo que pasa con los hombres cuarentones es que ya están feos. Y es como... Siempre es más difícil para los hombres conseguir pareja, justamente. Entonces se vuelven feos, entonces no pueden ser tan selectivos tampoco, también porque... Entonces por ahí buscan alguna pibita, ¿viste? Entonces ahí las mantienen. Entonces ahí se forman todas las parejas. Si se fijan, estoy resumiendo todas las interacciones humanas. En otro estudio donde se le preguntaba a los jóvenes tan solo en el 2015, se les preguntaba si había habido delicioso en el último año y no existía no haber tenido. Bueno, basta de estadística, quiero seguir, a ver cuál es el desarrollado punto. Que tiene más plata y que Japón, son muy raritos en Japón. Y ya, gracias por cuestionarme eso, le agradezco. Pero en este caso, este fenómeno está pasando en casi todos los países desarrollados o en vías de desarrollo en grandes etapas, como casi toda Latinoamérica. Y no es fuente, lo soñé o Miami me lo confirmó, te lo juro por ti. Más con mujeres chilenas entre 18 a 30 años no tuvieron relaciones deliciosas en el último año. Esta proporción sorprendió a los investigadores porque solamente los adultos mayores de 61 años lo superaban. Esto quiere decir que la gente entre 30 y 60 años tiene más sexo que los jóvenes. ¿Cómo es esto posible en Chile? ¿Qué está pasando, Dios mío? Y pasa que Chile, no sé qué les pasa a Chile. Todo el mundo intenta comprender a Chile, hasta los mismos chilenos, y nadie los entiende. Una de las cosas que pasa tanto en Chile como en gran parte de Latinoamérica es que la edad de perder la virginidad se ha mantenido bastante estable. Sin embargo, la frecuencia... Yo a los 16 con una de mi curso, muchas gracias esta noche de nosotros. Después de eso, la verdad, no más cae bastante. En Argentina tenemos datos similares, aunque el 44% pierde la virginity antes de los 16, es decir, que muchos se inician temprano. Confirmo. Annie Krieger, una psicoanalista, ya saben que odio el psicoanálisis, pero acá dice algo muy cierto, que es que después de eso los jóvenes se apagan y se aburren y no andan buscando más y la frecuencia disminuye un montón. En México también está pasando algo similar y hay datos similares. Se ha encontrado que casi 1 de cada 4 jóvenes entre 18 a 29 años no tuvo relaciones. Me encantaría saber cómo hacen estos estudios, ¿no? Es como, alguna vez ustedes fueron por la calle y les preguntaron, ¿usted la pone? A mí no. A mí no me preguntaron eso. según el Financiero. Reflejando una tendencia similar a Estados Unidos y otros países desarrollados. Y en España también tenemos... O como cuando miden el tamaño de los penes de cada país. Es como... ¿A ustedes alguna vez los reclutaron para eso? Es como, voy a representar a mi país. ¿Se imaginan? Mundial de espadas, a ver quién gana. Son unos datos bastante parecidos y todo el mundo querría competir en eso. ¿Se imaginan? Eso sí que daría prestigio, mucho más que la Copa del Mundo. expertos hablando del mismo problema. Es lo más primitivo que puede haber. Tristemente no tenemos mucho dato de esto, no porque los latinos tengamos mucho tabú con el sexo y qué sé yo, no, sino porque somos países con menos personas. Eso quiere decir que hay gente con menos interés en estudiar esto en los Chile está invadido de mojones caribeños. países latinos, a diferencia de Estados Unidos o algunos países europeos. Y además, y sobre todo... Deja de escribir y suscríbanse con B corta, porfa. Pero gracias por invitar a...
Estoy feliz enojado. Somos países con Y baja las mayúsculas, por favor. menos plata y menos recursos para destinar a aquello. Pero hay algo de bajo costo que se está pegando en casi todos los países, no importa si de Occidente o de Oriente, en general en casi todo el mundo está consumiéndose bastante, que es el tema de la cultura de lo inmediato, de internet, del no por del placer instantáneo de la tecnología y muchos otros factores que influyen en este fenómeno. Y dentro de estos y otras cosas más están las causas de todo este impacto fenomenal que ha tenido la generación Z. Pero antes, Pau, dile que se suscriban, comencemos las causas principales de este fenómeno. Que el no por es de lo más influyente en que los jóvenes ya no quieran ponerla o que se la pongan. Curiosamente, uno de los autores de un artículo de que la generación Z ya no tira, también tiene otro que afirma que la Gen Z es la generación más fetichista de todas. Principalmente ¿por qué? Por el no por. Por ejemplo, en un análisis de contenido de video ¿Por qué pone la cara de seleccionado al Dallas? azar en 2017 en los sitios de carnicería humana placentera más grande del mundo, casi un ¿Sabes qué pasa? Que el tercio no de ellos por... contenía escenas Ojo que también puede provocar el no porque quieran tener más sexo todavía. O sea, que lo quieren tener, sobre todo al principio, experimentar que yo, pero después llega un punto en el cual ya se pueden autosatisfacer. incluían Entonces, ya, chao. perversiones, BDSM y hard ¿Qué es BDSM? O sea, no quieren saber, Delicioso. pero Me nunca entiendes. la escuché. Después Después de ahorcar y pegar cachetada, weón, no hay vuelta atrás. Después prueba eso, ya todo se te hace chico. A esto se puede sumar lo clásico que se dice de que el cerebro no distingue tanto la realidad de la ficción, y en este caso muchas personas tan solo al ver no por ya quedarían satisfechos. Pero tenemos que establecer siempre de que correlación no significa causa. Y además de que esto sí puede tener cierta influencia, no necesariamente tenemos la imposibilidad de distinguir la ficción de la realidad. No reaccionamos de igual forma a una película de terror que a un asesi, espacio paso, ya me entienden, nato, en vivo. No, obviamente no vamos a reaccionar de la misma forma. Y además que hay otras cosas que abarcan mucho más la complejidad de todo este fenómeno. Florencia Greb, psicóloga con un máster en terapia sexual y de pareja, recuerda esa frase popular que dice: antiguamente la gente tenía más hijos porque no había tele. Así que imagínense por dónde va la cosa cuando ya no hablamos solo ¿será? de tele. Sino que hablamos de tele, radio, Tampoco se cuidaban, o sea, no había tantos inventos para computador, prevenir. consola y muchas más tecnologías en tu bolsillo, disponible a cualquier momento del día y en todo Y tenían más plata en comparación con la actualidad. Y esto lo he hablado en otro de mis videos. O todavía no lo subí a Fitnicop, pero bueno, yo voy a subir videos sobre eso. Lo tengo ya hecho. Y también la gente en el pasado, los hijos eran mejor vistos, o sea, eran más útiles. lugar. Y Hoy esto en no día solo no. influye en la soledad y falta de habilidades sociales, sino que a veces, hasta cuando la gente tiene pareja, pasan cosas curiosas, según algunos A datos. ver. Entre las parejas de menos de 35 años que viven juntos, 50% de los hombres y 42% de las mujeres han admitido que han evitado BDSM no es que están con sola tortura, no tengo idea. las yo. relaciones deliciosas Sí, para ver vos una decís. serie. 53% de los hombres prefieren jugar videojuegos, prefieren jugar tu LOL antes que ponerla con tu pareja ya, pero bueno. Y el Interesante. Pero bueno, es 48% de LOL debe prefieren ser. las redes sociales antes que hacer traca-traca con su pareja. Otro estudio encontraron un patrón similar, especialmente perdón, pronunciado entre los Fitnico, también te perdono. hombres jóvenes a los que les gusta jugar videojuegos. Es decir, que los videojuegos, digamos que te quitan un poquito la gana de ponerla. Y a esto se suma el hecho, y con esto ya van a ver un poquito más la complejidad que tiene todo esto, es que los adolescentes no es que solamente tengan menos parejas, sino que también tienen menos amistades. Los adolescentes pasan en Mira, fíjate lo que decías ahí, Andrés, ¿no? Tiene que ver con la madurez de la sociedad, la falta de necesidad de hacerse cargo de las responsabilidades, ser reflejada en ese tipo de actividades. Sí, pero ojo, paréntesis. Si viviésemos en una sociedad como estaba la sociedad hace 100 años, tendríamos la misma cantidad de hijos que hace 100 años. O sea, si tuviéramos esa cabeza también. ¿Por qué lo digo? Porque antes era más fácil tener hijos. O sea, literalmente costaban mucho más barato. Lo podías mandar a escuela pública, le comprabas la ropa de mierda, también se la heredaban entre los mismos hermanitos. Todas las escuelas públicas servían. ¿Y por qué repito esto? Porque servían. También hoy en día los tienes que enviar a escuela privada. No los puedes dejar solo en casa porque si no te los quita el gobierno. Entonces tienes que buscar a una niñera o llevarlos a algún deporte. Las ciudades son más inseguras, entonces los chicos no se pueden mover solos, ¿viste? Es básicamente como tener un caniche, ¿viste? Entonces salen mucho más caros los hijos. Que si el seguro social, que si cosas así. O sea, antes tu mamá te daba una cachetada y ya se te pasaba, ¿viste? Entonces como que salían más baratos los hijos de mantener antes, o sea. Es como echabas un puchero y ya está. Hoy en día que si nada, que si gluten, que si esto, que aquello, que si. Entonces eran más baratos. Y por eso mismo, y también solamente el hombre podía trabajar y ya alcanzaba para mantener a toda la familia, comprar una casa, comprar un auto, y todo eso en 10 años. Ya podía estar hecho para toda la vida. Y ya estaba, ¿está bien? Ese es el esfuerzo que te decía tu abuelo que hacía. Bueno, en 10 años podía conseguir eso. Y encima con un laburo del salario mínimo, en el cual él sabía que se metía en una empresa y podía estar 50 años laburando para esa empresa y jubilarse en esa empresa. Hoy en día, ¿qué es lo que más tenemos? Incertidumbre. Constantemente el no saber qué es lo que va a venir mañana, que si me despiden, que si esto, que aquello, o sea, ya no hay certezas, entonces la gente no puede hacer planes a largo plazo como antes, ¿me entendés? Entonces, también es culpa de la sociedad, no es que hay la irresponsabilidad de la gente, porque mucha gente quiere tener hijos, pero no puede darse ese lujo, porque es un lujo hoy en día. Hoy en día la mujer tiene que salir a trabajar, porque si no, no alcanza la plata, también para los estándares de vida en las ciudades, que por cierto, antes, o sea, nuestros abuelos, el 80% de la gente vivía en el campo.
Hoy en día es al revés, o en el campo o en pueblos. Hoy en día es al revés porque no hay trabajo o cosas así, o no alcanza y demás. Entonces se van a las ciudades los jóvenes y ya no vuelven a los pueblos. Están vaciados los pueblos. Y encima después de eso, una vez en la ciudad tiene que trabajar la mujer. Entonces si la mujer tiene que trabajar, no puede tener hijos. También es muy complicado, es casi imposible. También es como, no puedes ser tan buena madre o tan buen padre como deberías. Entonces es un lujo tener hijos hoy en día. Todo culpa del feminismo, muéranse. También está todo caro, o sea, el gobierno. Sí, feminismo y gobierno, tal cual. Y también en la gente que vive en las ciudades. Yo lo vivo repitiendo. Hagan planes de irse a vivir al campo o a los pueblos. Es más fácil la vida, es más llevadero y es mejor para educar a los hijos, tener buena familia. Y ya. En promedio hasta 9 horas al día usando pantallas. Algunos datos son más optimistas, pero pongámonos en el peor de los casos de que usan 9 horas al día en total. No es difícil de imaginar que todo ese tiempo frente a la pantalla va a reducir su oportunidad de formar relaciones que podrían llevar al delicioso. Con esto valgas amistades que te puedan presentar o participar en grupos o en actividades presenciales, pero no, el tema de las pantallas muchas veces te impide siquiera saludar a otra persona en un lugar. Ojo que acá solamente repasamos de forma lo increíble en la salud mental. También yo lo estoy viendo quizá con mentalidad muy de, no sé, de millennial, que nací antes de que, porque la otra vez pensaba eso, ¿no? Hoy en día alguien que tenga 20 años nació en el 2005. Es decir, ya nació muy tarde para todo esto. O sea, nació cuando ya había empezado el servidor. O sea, ya terminó la beta abierta, la beta cerrada, ya largaron, ¿viste? ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento lo que ocurría es que yo viví en una época en la cual todavía no habían tantos teléfonos, internet era un viaje tenerlo, Facebook estaba empezando. Entonces, que ponga pausa. Ya sé que está reproduciéndose. No le pongo pausa a propósito porque dura 30 minutos, chavo. Entonces, ustedes si quieren vayan leyendo, pero yo voy hablando. Sé que les da la mente para eso porque pueden ver videos de ASMR mientras al lado ven un podcast. Pero bueno. Entonces lo que pasa... se desesperaba Acuña. Ya sé que me lo pasaste vos, pero bueno. No todo es comentable en este video. Lo cierto es que dio bastantes vueltas. No hacían falta tantos estudios para llegar a ese punto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me hiciste cortar la idea. ¿En qué estaba? Fitnico, entonces anda a la Patagonia. ¿Por qué no? Es que voy a ir a vivir a la Patagonia. De acá a unos años. Mi idea es comprarme una casa, pero de una, así de un saque, chao. O comprar y después mejorar alguna casa que ya esté construida. Ah, bueno, el tema de... Ah, sigamos nomás. Me empeoras mi TDAH. Dice, por eso no existe, maricón. Tanto mostrando carne, y no solamente en eso, sino que muchas publican contenido, digamos no de la plataforma azul, pero sí contenido bastante sugerente en sus redes, tanto hombres como mujeres, siempre y cuando esa foto haya sido previamente retocada, porque si hablamos del natural, es otro cantar y le da un poquito de pudor. Al baby boomers están habituados a las duchas colectivas, sin mamparas separadoras, les da lo mismo mostrar un poquito, tengan o no tengan barriga o no vayan depilados. Y ese meme de que tu papá está esperando a guata pelada con la guata pelúa y una guata gigante a tu novia en la casa, puede habla bien, estar la gente menor de 30 años que puede tener un físico gigante, aún así no está tan fuerte o tan cachas como otra persona del gimnasio, y a veces ni siquiera el gimnasio, sino de Instagram, sino de la gente que ve en redes sociales. Ojo que hay bastantes estándares, pero también he visto, ojo, ¿no? Que saliendo del mundo de internet, la gente, o sea, si llega a ver un físico más o menos decente, o sea, mira, te voy a mostrar un físico. Si la gente ve un físico como el de Gref, por ejemplo, ya es un fisicazo para el promedio del mundo. También lo llega a ver y es como, está re fuerte, ¿me entendés? Y para los del mundo del gimnasio, esto es como un físico, ok, viste, ya llevo un añito entrenando, añito y medio, ya puede quedar así. Este puede ser un estándar a nivel promedio, de calle, ¿me entendés? Un estándar, me refiero a estándar muy bueno. Entonces, es el tema con el físico. Entonces, no creo que se deba tampoco a eso. Para mí se debe a los estándares. Bueno, sí, hay estándares, pero estándares más bien de dinero, ojo, ¿eh? De dinero y tiempo, yo creo que es más que estándar de cuerpo, de físico por parte de las mujeres. La belleza siempre fue necesaria, pero el tema del cuerpo, o sea, el cuello para abajo, yo veo más que importa más la plata que es hoy en día. Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Ver a alguien mejor que tú si consume redes sociales. Y no solo eso, sino también con el no vayan a hacer que tu humilde 3 centímetros se queden corto a comparación de lo que uno ve en imágenes. Deja de spamear, maldita sea. Hemos hablado de puras cosas de mierda, puras cosas negativas, puras cosas pesimistas, pero para spamear, mínimo tengo que tener foto de perfil, chabón. Mínimo. La siguiente, por fin, es buena. Los jóvenes han disminuido mucho su consumo de alcohol. Pero buena casi a nivel sugerencia. mundial. Se han consumido otras sustancias para su reemplazo. Tú sí sabes, pero eso es mejor, ¿no? Cuesta hacer lo cierto y de lo que sí tenemos certeza. Aunque tenemos dato, y les da menos es que el tema de la disminución del consumo de alcohol sí tiene relevancia en esta disminución del sexo. Hay un menor consumo de alcohol y drogas en casi todo el mundo. Sobre todo con el tema del alcohol es uno de los temas más estudiados y tanto en Latinoamérica como en otros países desarrollados la disminución de su consumo ha aumentado un montón. Y esto sobre todo en mujeres ha sido un factor que ha influido considerablemente. Me dejo la barba hasta acá, chabón, y ya me va a ver haciendo videos de campamento. Con el tema de la disminución del sexo, dado que muchas interacciones sexuales en la juventud ocurren en contextos de fiesta y consumo de esta sustancia. Tal cual, porque les da miedito, pero antes tampoco era 100% alcohol, o sea, si se fijan nuestros padres y abuelos, sobre todo los abuelos,
las juntadas, o sea, y las reuniones, ¿cómo eran? Eran reuniones familiares, ¿viste? Cumpleaños de 15 años, bodas, cosas así, y ahí se conocían, ¿viste? Eran más de cosas de pueblo, ¿viste? Y los jóvenes, si bien tomaban, pero tampoco era, ¿viste? Una locura para perder la conciencia. Hoy en día, si no llegas ya todo alcoholizadísimo al boliche, no hiciste una buena previa. No estoy de acuerdo, pero lo cierto es que el consumo de alcohol, quizá más por correlación que por causa, ha influido en que haya disminuido la promiscuidad, o ni siquiera la promiscuidad, el ponerla en nuestra generación. Interesante punto. Todo lo que se... Está mencionando básicamente todos los puntos. O sea, no es como que lleva un hilo conductor coso, pero tocó todos los tienen puntos. ni casa, ni plata, ni auto para poder ponerla cómodamente. Sobre todo influido por la gran recesión del 2008. Esa es la otra, ¿no? Si no tenés casa, eso influye mucho, ojo. Con eso más jóvenes han postergado la independencia económica, lo que ha limitado la oportunidad de relación romántica y actividad deliciosa. Según datos del 2015, en 2014 solo el 26% de los millennials también estaban casados, en comparación con el 36% de la Gen X y el 48% de los boomers en 1980. Algo que, como se pueden imaginar, da pie a formar una familia y tener casa sola con tu pareja. Sin embargo, hay otros estudios que señalan factores más importantes. Este estudio, por ejemplo, les comenté la conclusión que sacaron con el alcohol y las mujeres, explicando un 24% de la caída de frecuencia sexual, y la convivencia con los padres tuvo un impacto leve, pero no estadísticamente significativo en esta disminución. Y porque también lo puede hacer si están por ahí, si tienes tu habitación, pero una bueno. pequeña pausa. Porque, por más que, por ejemplo, no influye nada, tampoco es un factor fundamental. Quiero ver qué más. Ese es mi punto. Digo esto porque, según datos que voy a leer a continuación, la gente que vive con sus padres ha disminuido con el pasar de los años, cuanto menos se ha mantenido estable a lo largo de estos. De hecho, en Chile, en 2022, vivían 41.9% personas entre 25 y 30 años con sus padres, mientras que en 2003 la tasa era del 47.8%, al igual que el 2020, porque COVID, por ejemplo, y también todos pero viendo generaciones también puede ser tema estadístico 1990, que fue cuando empezaron a disminuirlo. para favorecer el país, ¿no? Como pueden ver, el tema de no tener un hogar propio, al menos para nuestros parientes latinos de años anteriores, no era problema alguno, para nada. Quizás hasta les da un poquito más de adrenalina. Who knows? ¿Quién sabe? El que quiera ponerla o que se la pongan, va a hallar la manera del cómo. Si es que quiere, va a hallar el cómo. Sin embargo, hago un hincapié fuerte en este punto porque quiero señalar que hay cosas mucho más importantes que tienen relevancia con este fenómeno. El estudio anterior declaró que el alcohol y el no consumo era una de las razones principales. Algo que sí me desconcierta, ¿no? De todo esto, no sé si irán a mencionarlo por acá. Lo voy a poner porque es muy largo el video, así que vamos a ir adelantando un poquito, pero quiero comentar algunas cosas. Me desconcierta también el hecho de... A ver, las mujeres son más fáciles hoy en día, ¿no? En teoría. O como que el modelo de mujer que se les vende a las mismas mujeres es un modelo de mujer que sea regalada. Entonces, ¿por qué será entonces que están teniendo menos sexo? Yo creo también que porque hay menos matrimonios. O sea, es mucho más complicado. Mucho más complicado. Y si bien hay personas que conviven y todo eso, pero como no se aguantan ni ellos mismos o como que no saben llevar adelante los problemas de la vida, justamente por eso es que después dicen, no, ¿para qué vamos a estar juntos? ¿Viste? Mejor vivir soltero y ya está. ¿Viste? Que todas las canciones y todo tiende a eso hoy en día, ¿no? Que es mejor la vida en soltería. Cuando en verdad, antes en las canciones eran más bien de amor, ¿viste? De para toda la vida, de qué sé yo. Hoy en día es más de voy y la pongo y ya. El porno también influye y los estándares de las mujeres, de algunas mujeres también influye. Quieren coger, pero también quieren estar con un millonario. Entonces esa es la dicotomía. Y los hombres, por otro lado, dicen, ¿sabes qué? Están pidiendo demasiado, entonces ¿qué hago? Bueno, fortalezco mucho el brazo derecho y se acabó. Esa es mi conclusión al respecto. Pero bueno, buen video, profe Jeremix.